Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y cuando nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho, en el Deporte al Derecho, un programa de derecho y deporte en el que tratamos temas, obviamente de deportes, desde una perspectiva jurídica. El día de hoy es un programa muy especial por varias razones. De nuestros habituales solo estoy yo. Víctor tiene un problema personal bastante grande. Ya veremos a ver si lo comentamos luego o no. Y María José se encuentra en estos momentos entre Londres y España porque está terminando su maestría de Derecho Deportivo. Pero por las cosas de la vida, por el poder de las comunicaciones y de las redes sociales, reapareció un gran amigo que conocí hace más de 15 años en España en congresos que tenía el gusto de acudir. Iba más, les creía más, ya les creo menos. Se llama Rafael Alonso. Rafa es un abogado español de La Coruña, si no estoy mal, con el cual compartimos en la época ni siquiera del Messenger, sino del correo electrónico único, compartimos muchas inquietudes de derecho deportivo. Hace 15 días tuve el gusto de ver un mensaje privado de Twitter donde nos resaludábamos, nos volvíamos a saludar y me preguntaba si podía participar en el programa, a lo que obviamente la respuesta era un rotundo sí. Rafa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, saludos a todos, Andrés. Bueno. Es un placer participar y lo has explicado muy bien. Tú y yo nos conocimos pues hace más de 15 años, cuando solías venir aquí a España a jornadas de derecho deportivo. Recuerdo que te conocí una vez en una de esas pausas y estabas muy bien acompañado por otro compañero nuestro, claro. Juan de Dios Crespo, que es también un gran abogado de derecho deportivo en España, en Valencia, y además en una época muy temprana, porque después Juan de Dios tuvo unos éxitos muy sonados en la FIFA, ¿no? Sí, el caso Webster y el caso Matusalén, pero estamos hablando de una época todavía anterior a todo aquello. Sí. Y efectivamente, en esa época solo nos podíamos relacionar por correo electrónico porque teníamos móviles antidiluvianos en los que no había otra forma de relación y hoy en día es todo mucho más fácil. Así que yo ahora que estoy muy aficionado a los podcasts, pues un día me dio por buscar si habría quizá algún podcast de derecho deportivo, ya que es a lo que me dedico principalmente como abogado. Sin mucha fe que lo hubiera, la verdad, Andrés. Y cuando de repente descubrí Deporte al Derecho y aún encima te encontré ahí junto a Víctor y a María José, pues fue una gran alegría volver a saber de ti y ahora soy un fiel oyente del programa y así te lo hice saber efectivamente a través de las redes sociales porque para mí fue un gran gusto reencontrarte y hoy muy contento de estar aquí contigo y saludando a la gente, a la audiencia. Bueno, empecemos ya a hablar de derecho deportivo con el Atlántico de por medio. Normalmente acá hacemos una editorial, la editorial mía tiene que ver con la pasada maratón femenina en el Campeonato Mundial de Atletismo que se llevó a cabo en Doha. Es francamente lastimoso lo que ocurrió, una maratón corrida. Lo primero, a las 12 de la noche empezó la carrera. Es evidente que por temas comerciales y por temas de usos horarios, a veces los horarios hay que cambiarlos. Nos toca acostumbrarnos en Sudamérica y en Norteamérica a ver Fórmula 1 temprano. A ustedes les tocará ver algunas cosas, a los europeos tarde, pero empezar una carrera a las 12 de la noche
no por temas horarios, sino por temas de temperatura, ya es complicado. La IAF resolvió, sin lugar a dudas, por los petrodólares de los señores de Qatar, de Doha, hacer un campeonato del mundo en Qatar. Tiene varios problemas en Doha, este campeonato. No va nadie. Da vergüenza ver las tribunas porque pues la gente no va. No sé cuál será la población de Doha, no sé qué ocurrirá, pero no va nadie. Entonces, un campeonato del mundo donde sin lugar a dudas la televisión capta unas audiencias de muchísimos millones de personas, pero que en el estadio no hay nada, es un poco desolador. Pero bueno, digamos que la televisión suple ese problema. Pero el problema es correr a una sensación térmica de 40 grados, con una humedad de más del 70%, donde era físicamente imposible rendir. Entonces, de 68, creo que de 68 participantes, 18 se retiraron, pero se retiraron de una manera dramática, en sillas de ruedas, colapsadas estas pobres mujeres, no pudieron llegar, la humedad, la sensación de la humedad era terrible y sobre todo la posibilidad de un golpe de calor, que es uno de los accidentes más trágicos en el deporte y en general en la vida, estaba latente. No pasó nada. Cuando uno empieza a mirar dopaje y se da cuenta que en teoría el principal punto de partida de la lucha contra el dopaje es la salud del deportista, yo me pregunto ¿y acá qué dijo WADA? ¿Qué dijo AMA? La salud de las deportistas no estaba en peligro, las deportistas estaban seguras, estaban tranquilas de correr a 40 grados con una humedad del 70%. No pasó nada, no pasó nada. El presidente de la IAF, Sebastián Coe, un gran corredor, un grandísimo corredor, tuvo unos duelos con otro inglés, Ovet, fantásticos, no podíamos ver mucho, pero yo lo logré ver. Miraba aterrado, pero tampoco decía mucho, decía que la salud de las deportistas, no había corrido ningún peligro. Cuando uno lee prensa, sobre todo prensa europea, oye y ve de títulos como escabechina y carnicería. Nadie es capaz de decir nada porque estas entidades pues tienen un poder apabullante que nos invita o los invita a la mayoría a guardar silencio. Pero esto no puede ocurrir. Es decir, el 48, el 46% de retiros, las fotos, las caras de las mujeres eran francamente aterradoras y no pasó nada. Es bueno que, yo escribí una columna hoy también, que es bueno que le pregunten a los deportistas si esto vale la pena, porque correr en estas condiciones por el gusto de que unos señores con mucho dinero tengan la posibilidad de vernos, pues no lo sé. Pero esto no viene de ahora. No me gusta el personaje, no me gusta para nada, pero Maradona en 1986 indicó que jugar a 38 grados a la altura de México, Distrito Federal, era inhumano, pero que a FIFA no le iba a importar porque lo que importaba era el negocio. Entonces, yo creo que es importante que los deportistas hablen, que los deportistas... no estoy hablando de negociar, no estoy hablando de sindicatos, pero sí sería bueno preguntarle a un deportista o a un técnico, no a un técnico retirado, a un técnico de los que está trabajando con algunos de estos deportistas, si realmente vale la pena afrontar este tipo de competencias desde esta forma. En España, para empezar ya a charlar con Rafa, en España los comentarios fueron bastante fuertes. Y bueno, pues seguirá siendo así, seguirá corriendo así. Los dólares mandan. Ya vimos lo que ocurrió con el próximo mundial, que lo van a hacer en diciembre. Yo no sé cómo van a mover todas las fechas. Afortunadamente no lo dejaron para esta época, porque a 40, 42 grados jugar fútbol es no inhumano, pero es difícil. En Colombia, en algunos sitios, no a esas temperaturas tan altas, pero se juega a altas temperaturas. Y en España, en algunos momentos del año, por lo menos en Valencia, es francamente difícil. Rafa, cuéntanos, échanos tu editorial. Bueno, puedo hablar sobre este mismo tema que estabas comentando tú, porque es muy interesante también aportar cómo se ha vivido aquí en España. Puedes hablar lo que quieras.
Te lo digo porque el presidente de la Federación Española de Atletismo, en aquella época, en la época en la que se eligió a Doha como sede del Mundial de Atletismo, que fue hacia 2014, se mostró muy crítico porque concurrían 3 ciudades candidatas. Una era Doha, otra era Eugene, en Estados Unidos, sí, que es la ciudad donde está la sede de Nike, y otra era Barcelona, que es una ciudad española. Por cierto, ¿vosotros decís Nike o Nike? Porque yo siempre tengo la duda de si se dice Nike como suena en inglés o si es Nike porque evoca a la diosa de la victoria. ¿Cómo lo decís en Colombia, por ejemplo, Andrés? Acá hay discusiones, pero sobre todo depende del estrato social de quien lo dice. ¿Se dice Nike o se dice Nike? Pero todos entendemos que se trata de la indumentaria del Barcelona y de muchísimos otros. Decimos Nike. Muy bien. Pues aquí normalmente la gente de a pie le decimos Nike. Pero bien, digamos Nike, ya que supongo que la audiencia será mayoritariamente colombiana en este caso. Pues el presidente de la Federación Española de Atletismo, como te estaba comentando, fue muy crítico porque Barcelona fue la primera eliminada y en la siguiente votación Doha se impuso a Eugene. Y explicaba que esto había sido fundamentalmente teniendo en cuenta los incentivos que Qatar había ofrecido a la IAF a cambio de que se designase a Doha como sede del Mundial 2019. En concreto lo cifraba en 37 millones de euros. Pero, claro, evidentemente ahora se está poniendo de manifiesto, como bien has explicado y razonado en tu editorial, que no todo lo justifica el dinero. Es decir, que por supuesto que al atletismo le viene muy bien ingresar dinero porque se podrá hacer cosas estupendas con ese dinero, pero es realmente una pena lo que se ha visto en este mundial en términos de sufrimiento de los atletas, riesgo para su salud y el poco, o sea, la mala imagen que da a los estadios vacíos y que parece que esto se está celebrando sin que a nadie le importe en ese país, cuando habría un montón de ciudades por todo el mundo que estarían encantadísimos de albergar todo un mundial de atletismo. Sería una fiesta. Así que esto es algo que ya te digo, se ha vivido de cerca en España porque Barcelona fue una de las candidatas y además Eugene ya ha sido designada, esa ciudad estadounidense que es donde está la sede de Nike, ya ha sido designada como sede para 2021. Claro. Sí, hay otro tema, hablaba alguna deportista, es que había unas turbinas de aire acondicionado francamente gigantescas y esta mujer decía, no me acuerdo quién era, que no sabía cuál era el impacto, ya que estamos hablando de temas de clima y todo esto, cuál sería el impacto ecológico de estas grandísimas turbinas enfriando estadios que, repito, en el exterior son 40 grados. Entonces, cuando se está empezando a hablar de un deporte limpio, ya estoy hablando a nivel ecológico, como Tokio y Río tuvieron grandísimos esfuerzos en hacer una Olimpiada verde. No parece que fue el caso de esto. Pero, pues bueno, ahí está. ¿Qué más dijeron en España? Se comentó, yo varios de los términos de escabechina, creo que lo vi en Aso en Marca, y carnicería lo vi tal vez en The Guardian o algo así. Pero la realidad, no he visto, no vi qué pasó con el maratón masculino, pero el maratón femenino fue una monstruosidad. Sí, sí. Y no solo el maratón, ya en los días anteriores también ha habido imágenes de atletas que llegan, cruzan la meta siendo ayudados por otros, porque no son capaces de avanzar. La verdad es que se está poniendo de manifiesto que es una decisión muy cuestionable la de albergar aquí este mundial. Y además tenemos, como has apuntado ahora, en 2022 habrá un mundial de fútbol en Qatar. Y además se da la circunstancia de que es la designación de ese mundial a Qatar, igual que la de Rusia, en el que ya se ha celebrado en 2018, fue objeto de investigación en la operación del FBI del FIFA Gate, claro, ya que supuestamente hubo compra de votos en las designaciones de esas sedes.
pero es que el presidente de la IAF, en la época en la que se designó a Doha como sede de este mundial, también enfrenta un juicio en Francia Era un africano, por es un presunta africano. corrupción. Sí, claro. Sí, perdón. Sí, que es un africano, no me acuerdo el nombre, pero era un africano y después lo releva Sebastián Sí, Coe. es un senegalés. Exacto. Sí, Lamine Diack es un senegalés. Y tiene un juicio pendiente en Francia por corrupción de particulares, por haber encubierto varios casos de dopaje que afectaban a Rusia y también por algunos supuestos sobornos en relación a derechos de merchandising, etcétera, de la IAF. No he visto que esté expresamente investigada la elección de Doha para este mundial, pero bueno, en un contexto en el que bajo su mandato presuntamente se pudieron cometer sobornos y actividades delictivas, pues esto, unido a las sospechas que hay en relación a la adjudicación del Mundial de Fútbol, pues ya te pone un poco en la senda de qué es lo que suele pasar cuando está relacionada la designación de mundiales a Qatar, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que al final lo que han decidido es mantener estas sedes, a pesar de todo. Incluso la de fútbol, habiendo una investigación en marcha, se va a celebrar en Qatar y con todos los problemas que conlleva de cambio de calendario, etcétera, de las competiciones de las ligas nacionales. Y yo me pregunto, ¿no debería el Congreso de FIFA plantearse siquiera someter a votación si a la vista de todo esto tiene sentido mantener esa candidatura o modificarla cuando aún se esté a tiempo? Sobre todo que yo me lo pregunto, la verdad. Sí, y los países que lo pueden organizar, que eran España y Estados Unidos, creo que tienen que dar unos pequeños retoques a sus infraestructuras para recibir el Mundial. No estamos hablando de países que requieren mucho tiempo para montar un Mundial. Pues como todo lo que pasa en la organización de los deportes, el dinero manda y no siempre es el dinero bien habido, hay de todo, lo vemos en todos lados y bueno, pues esperemos a ver. Un último tema acá, y ya es más local. Jimena Restrepo, que fue una corredora de 400 metros planos que corrió en Barcelona, llegó a la final. Y en 1992 en Colombia, que una atleta llegara a la final de cualquier prueba de pista era como llegar a la luna. Hace 8 días o la semana pasada, pues, un colombiano ganó la plata en 400 metros planos, de manera que el deporte colombiano afortunadamente ha mejorado muchísimo, pero Jimena Restrepo está como vicepresidenta de la IAF. A mí me encantaría, porque lo veo y lo he visto en muchísimos aspectos, Beckenbauer, Platini, Sebastián Coe, que siendo deportistas y deportistas de una calidad indudable, cuando se vuelven dirigentes cambian el chip, se vuelven dirigentes, se olvidan del deportista que ellos fueron y se olvidan del deportista que ellos están, llamémoslo, dirigiendo. Y se olvidan, o lo que pasó con Uli Hoeneß en el Bayern de Múnich, se olvidan que hay deportistas, que hay personas que corren, que sudan, que les duelen las espinillas o las rodillas y que esperarían que aquellos que fueron sus colegas propendieran por al menos la salud. Yo no estoy hablando del negocio, pero por lo menos la salud de estos deportistas estuviera por encima de la cantidad de dinero que estas personas ganan. A mí me llama mucho la atención eso y pasa en varios ámbitos donde los deportistas que se vuelven dirigentes, creo que Gorka no, pero Ángel María Villar, que fue un jugador del Athletic tal vez fue, o de la Real Sociedad. Sí, del Athletic de Bilbao, cambian el chip y se vuelven casi que enemigos de los deportistas. Ojalá no pase, ojalá Jimena Restrepo, no la conozco, pero parece ser una mujer muy agradable, muy sensata. Ella hace mucho tiempo no vive en Colombia, creo que vive en Chile, creo que se casó, su pareja es un lanzador de bala chileno. Ojalá sirviera para que estos deportistas, estos exdeportistas, trabajen por el deporte, sobre todo, repito, por sus colegas que tanto lo necesitan. Bueno, habíamos hablado con Rafa al principio de 2 temas que me gustan muchísimo. Hay uno que hasta ahora lo estoy buscando y es el caso de Emiliano Sala. Un caso
que se está volviendo bastante interesante. Primero por lo que ocurrió, un deportista que logró surgir y que fue transferido de un club a otro y que en plena transferencia, por una imprudencia, todavía no hemos sabido bien de qué, el deportista murió. Y aparece obviamente la controversia de si el nuevo club, o llamémoslo en términos periodistas, el club comprador debe pagar al club vendedor, al Nantes, el Cardiff y el Nantes. Si el Cardiff debe pagarle al Nantes la suma que iba a pagar la indemnización, o como dijéramos, si estamos hablando de una compra, la compra del jugador. Rafa me dijo que tenía bastante conocido el tema y cuéntanos. Es un tema jurídicamente apasionante. Totalmente. Si dejamos al margen la tragedia humana del futbolista, lo que se plantea es una cuestión de una enjundia jurídica tremenda, porque lo que puede pensar la gente al principio es, bueno, se compró un jugador, el jugador no llegó a jugar, bueno, pues no es justo que haya que pagar el precio. Se te murió el artículo. Sí. ¿Perdona? Se te murió el bien comprado, si vamos a equipararlo, lógicamente con todas las distancias, claro, al sí. jugador con un bien. Exacto. Pero yo creo que realmente los juristas de derecho deportivo es lo primero que tenemos que aclarar. De decir, es que este contrato no es de compraventa de una mercancía, no es un ser lo que se ha comprado. Lo que ha sido objeto del negocio jurídico ha sido la cesión definitiva por parte del Nantes al Cardiff de los derechos federativos de Emiliano Sala. Es decir, las normas del fútbol establecen que un jugador solo puede estar inscrito a la vez por un único club en el mundo, y ese monopolio que tenía el Nantes, en el momento que se firma el contrato, lo que hace es cederle ese derecho monopolístico al Cardiff. Entonces, desde ese punto de vista, el negocio jurídico se ha conformado, porque lo que le ha cedido el Nantes al Cardiff es el derecho a inscribir a ese jugador. Incluso pudiera pasar, en el fútbol no, porque, bueno, por el programa informático que existe del TMS, etcétera, es muy difícil que se dé, pero en abstracto, en cualquier otro deporte, se podría dar el caso en el que el club vendedor desinscribe al jugador y el club comprador decide si lo quiere inscribir o no. Él lo que ha adquirido es el derecho a poder inscribir. Pero desde luego el club vendedor tiene todo el derecho, en abstracto hablo, a percibir el precio, porque él ha cumplido con su parte del contrato, que es desinscribir al jugador y permitir que a partir de esa fecha pueda ser el comprador el único que lo inscriba. Claro, yo siempre en este caso, dale. El precio de... Sí, perdón. Sí, Andrés. Yo digo, para mí, lo primero que mi primera aproximación fue, supongamos que el jugador no se hubiera muerto, que repetimos lo que dijimos los dos, es un tema dramático, pero que en vez de haberse muerto, se hubiera lesionado de manera tal que no pudiera jugar más. Algún accidente, no sabemos cuál, y no vale la pena inventarnos ninguno, pero supongamos que el jugador llega a Cardiff y no puede jugar. No puede jugar porque se rompió los dos cruzados y por edad o nunca se pudo recuperar. El tema sería el mismo, pero la solución sería el mismo. Pero digamos que el tema de corazón es distinto. Entonces, para mí es el primero. Pero continúa, Rafa. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en el caso de que el jugador hubiese llegado a Cardiff y tuviese una lesión, pues sería más claro. Si la lesión comienza desde que está allí, pues ya es un riesgo y ventura que asume el club de Cardiff, que además lo normal es que cuanto más elevado sea el importe de la operación, más se cubra, haciéndole un buen seguro al jugador para el caso de que, si se lesiona, pues pueda percibir una compensación tras haber hecho un gasto tan importante en adquirir los derechos del jugador. Si por el contrario resulta que la lesión ya la traía congénita el jugador, lo que en derecho llamaríamos un vicio oculto, pues también es labor de los abogados del Cardiff hacer una reserva en el contrato
de que el contrato tendrá eficacia en el momento que el jugador pase reconocimiento médico y sea declarado apto por el club comprador. Pero en este caso estamos hablando de algo totalmente distinto, que es que se produce el fallecimiento del jugador, que se podría haber producido un mes después de estar allí jugando o, como es el caso, en los días previos a la firma del contrato. Entonces, desde ese punto de vista... Esa es mi primera pregunta, Rafa. ¿El contrato de trabajo en Cardiff no se había firmado? Lo desconozco. Lo desconozco. Yo creo que probablemente sí que se hubiera firmado. Yo creo que sí. Creo haber leído en las informaciones, porque este caso lo conocemos solo por lo que hemos leído en la prensa, porque con esa manía que tienen algunos órganos internacionales sabemos la solución que se ha dado, pero aún no se han publicado los razonamientos y por lo tanto desconocemos los hechos que han sido tomados en cuenta. Pero lo que sí que había leído yo en la prensa hasta ahora es que el jugador ya había ido a Cardiff, con lo cual me imagino que allí habría pasado reconocimiento, había firmado el contrato. Y el accidente se produce cuando ha vuelto a Nantes para despedirse de sus compañeros, recoger sus últimas cosas y volar de nuevo de regreso a Cardiff en la avioneta privada del presidente, y es sobrevolando el Canal de la Mancha que separa Francia e Inglaterra cuando se produce el accidente y la avioneta se estrella en el mar y Emiliano Sala fallece. Yo creo que fue así. Yo creo que sí había firmado contrato. Sí que habrán firmado. Porque sí, exacto. Y seguramente porque como acá tenemos más fuentes argentinas y en Argentina, como todo lo argentino es mucho más histriónico, los argentinos hicieron cantidad de información buena, regular y mala sobre el tema. Yo creería que ya había firmado contrato de trabajo. Entonces él vuelve a Cardiff. Continúa. Sí, yo creo que eso fue lo que sucedió. Con lo cual, aunque el tema es muy novelesco, si se quiere, o se sale de lo ordinario, pero realmente a estos efectos sería un poco indiferente que el accidente se haya producido a los 2 o 3 días de haber firmado los contratos o meses después, porque el negocio jurídico ya se habría perfeccionado. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito del fútbol, las transferencias internacionales se registran a través de un programa informático, que es el TMS, en el que, pues hay que cargar unos documentos, etcétera. No lo sabemos, pero probablemente haya faltado algún trámite final en esa inscripción y eso es lo que le da pie al Cardiff a decir que el proceso de inscripción no se había concluido, que por lo tanto el contrato no estaba totalmente perfeccionado. Sí, que la transferencia no se había hecho. Ahí ya entramos, exacto, las conjeturas, ¿no? Porque hay que registrarla, cargar unos documentos, como por ejemplo la declaración de que no hay TPO, de que no hay intereses de terceros en el fichaje, etcétera, etcétera. Así que quizá faltase algún trámite y eso le da pie a Cardiff a plantear este asunto ante FIFA para decir que no debe el precio. Al final lo que sabemos es que FIFA ha adoptado una solución salomónica. Espérate, damos 5 minutos de pausa y cuando empecemos nos das la conclusión de esta primera parte de la novela. Creo que todavía le faltan 1 o 2 capítulos más. Perfecto. Dale. Esta es La Voz del Derecho. Bien, seguimos en Deporte al Derecho. Estamos hablando con un colega español. Si hay gente de cualquier parte del mundo que quiera hablar con nosotros, no es más que por alguna de las redes sociales nos lo haga saber. Y como con Rafa, intentaremos, y seguramente lo lograremos, conversar temas de derecho deportivo. Estamos hablando del caso Emiliano Sala. Ya dijimos un poco, ya dijo Rafa, un poco los hechos de la situación y en este momento estamos viendo, vamos a empezar a hablar de la decisión que toma FIFA al respecto. Cuando se muere el jugador, obviamente el club, el nuevo club, o si lo queremos llamar el club comprador, no va a pagar la suma que se había acordado porque el jugador no llegó. Por su parte, el club vendedor o el antiguo club, como maneja FIFA, dice, a mí me den un dinero y esa es la litis que se traba. Parece que
digamos que todos son rumores porque no tenemos los documentos oficiales. Parece que la transferencia definitiva no se logró terminar en el TMS porque faltaban algunas pequeñas costuras, pero no se hizo. Y aparece un club que entregó los derechos federativos de un jugador por un dinero que no va a recibir un dinero, y aparece otro club que pagó por los derechos federativos de un jugador, pero más que los derechos federativos, pagó para que un jugador jugase en su plantilla y no va a recibir al jugador. Hay un conflicto clarísimo que le va a tocar a FIFA y seguramente al Tribunal Arbitral del Deporte dilucidar, porque primero es un caso exótico. Normalmente los casos de fútbol habrá 4 o 5 casos normalmente trabajables: incumplimiento en el pago, incumplimiento en algunos temas de transferencia, temas de dopaje, disciplinarios, pero nunca había pasado, no que me acuerde yo, que sobre todo en plena transferencia, en el movimiento físico del antiguo al nuevo club, que el jugador se muriera. Entonces dice Rafa que ya salió parte del fallo, y quiero que nos expliques el tema de la parte resolutiva y la parte emotiva, porque ese es uno de mis mayores fuentes de mal genio con casi todas las entidades deportivas. Rafa. Pues sí, lo que conocemos es que a finales del mes pasado la Comisión del Estatuto del Jugador dio su resolución al conflicto. El conflicto, recordemos, era que el precio pactado entre Nantes y Cardiff por la transferencia de los derechos de Emiliano Sala eran 17 millones de euros. Lo que sucede es que, como bien sabrás tú, Andrés, en muchas ocasiones se pacta un pago fraccionado en varios años, que además, y aquí hacemos un paréntesis, porque influye en un tema que habéis tratado en muchos programas, como es el pago del mecanismo de solidaridad, eso hace que también los clubes formadores, cuando se dirigen al club comprador para percibir su porcentaje, le dicen: os corresponde X cantidad, pero como yo he pactado pagar en 3 años, pues te voy a ir pagando en proporción cada año lo que te corresponde. Y a veces alguno hasta te ofrece: si quieres cobrarlo todo de golpe, me haces una rebaja, claro, y entonces yo te pago todo de golpe. Bueno, cerramos ese paréntesis, y entonces en este caso el precio global eran 17 millones de euros y el primer pago que ya se había efectuado era de 6 millones de euros. Lo que reclamaba el Cardiff era no pagar nada, es decir, que se le devolvieran 6 millones de euros y liberarse de este contrato porque el jugador falleció antes de poder inscribirlo, debutar, etcétera. Y por parte del Nantes, seguramente con el razonamiento que expuse antes, él ya había cumplido su obligación, que era dar de baja al jugador y firmar el contrato para que su nuevo club lo pudiera inscribir, y por lo tanto tiene derecho a percibir la totalidad del precio pactado, porque a partir de ese momento el riesgo de la operación ya le corresponde al Cardiff como club comprador. Pues bien, en esa horquilla entre nada y el total, los 17 millones de euros, la FIFA lo que ha resuelto es que se deben pagar 6 millones de euros, es decir, coincidente con el primer pago que ya se había efectuado y que no se debe nada más. Perdón. Yo ardo en deseos de conocer los fundamentos que han llevado a esta resolución, porque me sucede como a ti, Andrés, que me gustaría conocerlo todo de golpe. No, primero sabemos cuál es la solución y hay que esperar al siguiente capítulo para conocer cuáles fueron los razonamientos que llevaron a eso. Entonces, mientras no los conozcamos, solo podemos especular, y especular con que probablemente pues habrá razonado que por alguna razón la transferencia no estaba completa y por lo tanto pues que solo corresponde pagar una parte, ya que era lo que se había ejecutado hasta ese momento. Pero me es difícil entender cuál ha sido el razonamiento, porque en mi perspectiva o el contrato se ha perfeccionado por completo o no se ha perfeccionado y por tanto no se debe nada. Pero exacto, me cuesta entender cuál es el motivo que lleva a esa solución salomónica. Es no sé, todo, para mí también es o todo o nada. Eso es casi como una de esas novelas de amor profundo, o todo o nada. Parecería que ese es la solución, no la salomónica. FIFA tiene una tendencia en muchos casos a fallar no en derecho, sino, llamémoslo, una especie de equidad o injusticia. Y
a pesar de que el total de una indemnización son $150,000, FIFA dice, no, son 75, el cual el jugador va a estar bien remunerado y el club no va a tener que pagar todo. Normalmente FIFA falla de esa manera, lo hemos vivido personalmente muchísimas veces. El tema, otro de los temas es que FIFA, y lo está haciendo el Tribunal Arbitral del Deporte también, sobre todo en temas de dopaje, es que los fallos los divide. Primero pasa la parte resolutiva, es decir, en el caso del fallo del dopaje dirá la deportista es sancionada o la deportista o se levanta la sanción de la deportista, obviamente en temas de dopaje porque los deportistas lo que requieren es cuanto antes saber la decisión y después mandan los motivos de la sentencia. Yo he tenido casos de 4 y 5 meses entre la parte resolutiva y la parte emotiva, de manera que todavía le falta. Y hay una teoría de la compraventa de bienes de cuerpo cierto que es más o menos la que se debería estar aplicando acá. Repetimos, los jugadores de fútbol no son unos bienes, pero hablando con algunos abogados, sobre todo de corte comercialista y civilista, han hablado de ese tema. Esperemos a ver qué pasa. Yo creo que se irá al TAS porque los dos extremos están muy lejanos. 6 millones de euros es muchísimo dinero y no tener a un jugador, es decir, y pagar 6 millones de euros por un no jugador, me parece que es mucho, mientras que el Nantes pues va a decir, yo me desprendí de ese jugador, creo que tiene menos razones, pero ya veremos. Bien, Rafa, hay un tema nuevo y lo hablamos acá en este programa, es el nuevo director jurídico de FIFA. También lo conocí hace ya mucho tiempo, Emilio Silvera, creo que sí. Es Emilio García. Emilia García. Porque además se da la circunstancia de que al igual que yo somos ambos oriundos de La Coruña. Yo sigo viviendo aquí y ejerciendo aquí con el bufete Alonso Martínez y Emilio está ahora en Zúrich, claro, como director de la asesoría jurídica de la FIFA. Pero sí, Emilio García Silvero. No sabía que era galego como tú, mira tú. Bien, Emilio, sí. Yo he conocido a tres, Gianpaolo Monteneri, después a Omar Ongaro, y creo que el tercero de esta línea de directores jurídicos es Emilio García. Emilio es un español muy simpático, muy querido, y por lo que estoy viendo, porque hace mucho tiempo le había perdido la pista, un trabajador incansable. Este sí parecería por el bien del fútbol, for the good of the game. Emilio, desde que entró, aunque no es bueno hablar de personas, sino más bien de instituciones, pero es claro que el cambio viene a raíz de un cambio de dirigente, ha querido entrar a cambiar la parte jurídica, todo lo que hablamos acá, sobre todo los temas de transferencias. Las transferencias son una fuente inagotable de derecho, de corrupción y de noticias en el fútbol. Mecanismo de solidaridad, formación, pagos, no pagos, clubes que no pagan, jugadores a los cuales no les pagan el contrato. Y como lo dije hace algunos momentos, FIFA hacía poco por defender a los jugadores. De manera que un pago que se debía hacer en 30 días se demoraba 4 o 5 años y al club no le pasaba nada. Lo mismo ocurría con formación y solidaridad y ha habido muchas cosas. Emilio, FIFA, ya quitemos el nombre FIFA, sacó una circular, la circular 1679 del 1 de julio del 2019, donde se empiezan a plasmar unos cambios interesantes en el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores. Rafa, te oímos. Sí. Bueno, aquí uno de los principales cambios, que más que un cambio es una aclaración, es la de la definición del concepto de tercero. Porque recordará quizá la audiencia que no hace muchos años empezaron a proliferar los fondos de inversión, que permitían que clubes más modestos pudiesen optar a adquirir derechos federativos. Por ejemplo, muchos equipos españoles de segunda división empezaron a fichar jugadores sudamericanos porque antes podían costear los importes de esos traspasos, pero ahora había unos fondos de inversión que decían no hay problema, yo me hago cargo del precio del traspaso, es como un préstamo, no los hago,
Pero eso sí, si después el jugador tiene éxito y viene un gran club europeo de primera línea y os lo compra, yo me llevo la mayor parte del porcentaje de esa operación. Claro, eso al final necesita que los fondos de inversión se garantizase el tener un poder de decisión sobre poder indicarle al club cuando llega una oferta de más de X, tienes que aceptarla, sí o sí, porque solo tú como club puedes participar en un contrato de cesión de derechos, pero yo tengo que garantizar como fondo de inversión en la protección de mi inversión, así que tengo que asegurarme de que voy a poder imponerte a ti como club mi voluntad. Y esto es lo que la FIFA no quería, y de ahí vino la prohibición de los TPO, de los Third Party Ownership. Y una de las primeras dudas que se generó era que al estar descrita la prohibición en unos términos muy estrictos, pues parecía que estaba excluida cualquier tipo de negocio. Entre ellos, por ejemplo, si pongamos que el América de Cali, ¿vale?, le haga un traspaso al Club Deportivo Lugo, que es un equipo de aquí de Galicia, de segunda división, y estipula que si el Club Deportivo Lugo lo vende, pongamos porque viene el Cardiff a comprarle a ese jugador, le tendría que dar un porcentaje de la plusvalía al América de Cali, pues eso podría ser una influencia de terceros prohibida. Pero lo que ha hecho ahora el reglamento FIFA ha sido aclarar lo que ya era jurisprudencia, entre comillas, de sus órganos decisorios, de decir que quedan fuera del concepto de tercero tanto los clubes anteriores que han traspasado al jugador, que por lo tanto sí pueden reservarse un porcentaje de la plusvalía que genere el futuro traspaso del jugador por ellos formado, como también, y esto es llamativo porque no es muy habitual en la práctica, pero de vez en cuando se da, que sea el jugador el que se reserve un porcentaje de la plusvalía que genere su propio traspaso. No, fíjate. Por ejemplo, y aquí... En Colombia no es tan inusual. Acá se hace mucho. Normalmente cuando un jugador aquí llega... se debería hacer. Sí. Pero no se hace, porque la norma que regula a los deportistas profesionales, que es el Real Decreto 1006, que ya viene del año 1985, va a cumplir ya más de 34 años lleva en vigor, fíjate, estipula que los deportistas tienen derecho a percibir un 15% del precio de su traspaso. Claro. Pero yo todos los contratos que he revisado de futbolistas, y han sido unos cuantos, siempre se incluye la cláusula de la renuncia del jugador a percibir el 15% que le atribuye el Real Decreto 1006. Y es muy raro el jugador que exige tener una participación en esa plusvalía que genere su traspaso. Bueno, pues lo que hace ahora la circular de FIFA es aclarar que el jugador tampoco será considerado un tercero a efectos de eludir esta prohibición. Si en cambio sería un tercero, por ejemplo, el agente. Claro. No se podría incluir en una cláusula que el agente se garantiza un porcentaje, pero sí el jugador. En Colombia hay una duda, y yo tengo una discusión muy, muy agradable con otro colega, con Andrés Tamayo, si los clubes formadores son o no son terceros. Yo digo que no. No, yo digo que no son terceros y que por lo tanto los clubes formadores, que es una de las grandes batallas que tienen estos clubes chicos, las clubes, las academias o como los queramos llamar, sí pueden reservarse parte del porcentaje de una transferencia futura por la federación, o por lo menos de manera personal. Tamayo dice que no, que los únicos son los clubes. Acá hubo un caso muy famoso, que seguramente lo conoces tú allá, fue el caso de Jerry Mina. Jerry Mina estaba en Santa Fe, va a Palmeiras y de Palmeiras sale a Barcelona, y Santa Fe se había reservado en su momento, creo que el 10% de la transferencia de Brasil a España, y recibió un dinero interesante. Entonces, el primer tema es empezar a aclarar que es un tercero. Oí que hace 10 días hubo una conferencia en que precisamente estaba Emilio García, donde los ingleses están empezando a cuestionar la prohibición. No sé qué ingleses, pero se hablaron de los ingleses, la prohibición de ceder los derechos económicos a un tercero.
Eso todavía le falta. Creo que hubo algunos fallos con un club belga que se llama el Sereng, y creo que la Liga Española y la Liga Portuguesa algo están haciendo en la Unión Europea. Falta mucho por el tema de los TPOs. Pero hay otras cosas. ¿Qué más hay, Emiliano Sala, me quedé, no. ¿Qué más tenemos? Rafael Alonso. Rafa. Pues efectivamente, eso que comentas se trató en un congreso en el que creo que además se desplazó aquí vuestra compañera María José, sí, que es un congreso que organiza la Federación Española de Fútbol y que reúne a cantidad de juristas del deporte muy interesantes. Creo que uno de los ingleses que habló sobre este tema es un compañero que se llama Daniel Guy, y efectivamente lo que nos falta saber es en qué se ha traducido esa prohibición en Inglaterra, para saber si realmente sería lo mismo trasladado a otros países. Es decir, quizá el efecto de la prohibición ha sido beneficioso en algunos países y perjudicial en otros. Pero claro, a la hora de tomar una decisión general para todo el mundo FIFA en su conjunto, pues habría que sopesar los pros y los contras en la mayor parte de las asociaciones nacionales, no quedarse en casos concretos. Por eso yo creo que ahí hace falta sentarse y tomar muchos datos en consideración. Para mí en Sudamérica es fundamental. Son cosas que se hablan. Para mí en Sudamérica el TPO es fundamental. Los clubes pueden ser mucho más poderosos. Hoy estuve mirando los derechos de televisión y la distancia entre un club malo que recibe poco dinero por derechos de televisión y el mejor club de Colombia, por ejemplo, en derechos de televisión, es infinita y nunca se va a poder recortar si solo contamos con lo que hay actualmente, que es derechos de televisión un poco. Es decir, Alavés recibe al año, lo sé porque soy muy amigo del abogado del Alavés, recibe al año más de lo que recibe todo el fútbol colombiano al año por derechos de televisión. De manera que si no hay otras fuentes de financiación, que puede ser esta, es muy difícil que la brecha se cierre y más bien cada año serán más jóvenes los jugadores que se van por menos dinero y a ganar lo mismo allá que acá. Pero bueno, ¿qué más hubo en esta? Aprovecho para preguntarte una cosa. ¿Sí? ¿Cómo se hace la venta de derechos televisivos en el fútbol colombiano? Es decir, ¿cada club vende unilateralmente sus derechos al mejor postor? No. ¿O es el organizador de la competición, perdóname por mi ignorancia, no sé si es Dimayor o otra entidad, Dimayor, quien gestiona la venta de forma centralizada? Dimayor de manera centralizada gestiona la venta y tienen una repartición bastante particular, solo la conozco en Colombia, es que todos los equipos de la A y muchos equipos de la B que han estado en la A más de 3 años seguidos tienen la misma cantidad. De manera que Nacional o Millonarios, que tienen unas nóminas caras, reciben la misma cantidad de dinero que un equipo que está transitando por la B, llamemos el Chicó Fútbol Club, y los derechos de televisión en realidad no son significativos en Colombia. Los negocia la Dimayor. En este momento va a haber un canal premium que podría acrecentar el dinero, pero repito, no importan ni posición en tablas ni posición en campeonatos, ni cantidad de televisores que prenden o de audiencia, ni ninguna otra razón. Es una compra centralizada. Ahora hubo una nueva negociación, pero son cifras frente a las cifras. No estoy hablando de la inglesa, que es imposible, ni siquiera la española, pero la italiana o la francesa, que son mucho más modestas dentro de lo que podemos hablar de modesto, son muy poco significativas. En Colombia se recibe muy poco dinero y se reparte de una manera que no permite nutrir los clubes buenos con más jugadores. La filosofía, dicen, es que para que un club gane, un club grande le gane a un club chico, pues el club chico tiene que jugar y algo deberá recibir. La teoría, y han tratado de cambiarlo, es que todos los equipos de la A y algunos de la B reciben lo mismo. Eso hace que a algunos equipos de la B no les interese subir a la A, porque reciben la plata de la primera división y gastan en la segunda división. Entonces, ese es un tema complicado. Pero bueno, ahí estamos. Creo, Rafa,
que nos vamos a quedar cortos y no hablamos casi de la circular 1679. Lo dejamos para el próximo programa porque hay muchísimas cosas, todos los temas que se hablaron allí. Repito, todos los temas, sobre todo de las sanciones que va a haber a los clubes que no pagan. Yo estuve viendo unos fallos en el Tribunal Arbitral del Deporte. Antes era impensable que los clubes incumplidores fueran sancionados con una inscripción de jugadores, pero ahora ya está empezando la tendencia a castigar a los clubes porque no le pagan a los jugadores. En España, ¿eso que ha habido algo de este estilo? Porque las sanciones Atlético de Madrid y Barcelona fueron por inscripciones irregulares de menores, pero por deudas vencidas a los jugadores. Recuerdo un caso que afectó al club de mi ciudad, al Deportivo de La Coruña, y involucraba a un club uruguayo y era una deuda por el traspaso de Gustavo Munúa. Sí. Y te estoy hablando de hace años, ya, Andrés. Y recuerdo que hubo medidas ejecutivas de FIFA y aquí la prensa local estaba muy alarmada con la posibilidad de que se pudiera no dejar de inscribir jugadores, sino deducir 6 puntos en la clasificación al equipo y con posibilidad de seguir deduciendo más puntos si no se daba cumplimiento a lo resuelto y la verdad es que es de lo más efectivo. Ahora yo estoy pendiente precisamente en estos días de recibir una resolución y lo que me preocupa es que al club frente al que tenga que ejecutar, y además es un club que está en Oriente Próximo, fíjate qué exótico, veo difícil el poder exigir que se cumpla porque me he encontrado con que ese club ahora se llama de otra forma y el club, otro club distinto ha heredado el nombre que tenía ha ascendido, es decir, todo parece como una operación para dejar caer y que todos los activos, etcétera, pasen a otro club distinto al que no se le pueda derivar responsabilidad. Y como esto empiece a proliferar, el siguiente caballo de batalla será el ir detrás de estos cambios de nombre, etcétera, que vayan en fraude de los acreedores, en este caso de los futbolistas extranjeros que van allí a cambio de una suma prometida y que luego no la acaban viendo. Bueno, Rafa, muchísimas gracias, un placer tenerte. Estaremos hablando después en un rato sobre el programa y sobre estas cosas. Espero en 8 días seguir hablando de esta circular y de estos temas. Muchas gracias a todos. Alejo en el cabina de control. Rafa, bienvenido a este programa. Esperamos contar contigo varias veces. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer y quedo a vuestra disposición para cuando queráis, como fiel oyente y fan del programa que me declaro. Bueno, sí. ya eres participante. Muchas gracias. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.